Hola, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos a esta clase del segundo parcial. Pues te reitero el éxito en este nuevo parcial para poder de esa manera ya perfilarnos hacia las proyecciones de los cálculos matemáticos, numéricos, como para poder ya establecer. Ya he revisado parte de los trabajos. Dios mediante el día miércoles es de pasar las notas, los promedios. Igual el día viernes alguna situación de reclamo la podemos hacer. Desde luego, cuando hablo de reclamo me refiero a alguna explicación sobre la calificación, ¿no? Bien, la clase de hoy vamos a continuar con el desarrollo de la misma. No podemos detenernos tampoco en solamente dar promedios, sino también tenemos que avanzar con la asignatura. Bien, nos habíamos quedado nosotros en lo que era el BTC, es decir, la Biblia técnica. Y ahora en este caso, pues tenemos que ver los costos. ¿Qué vamos a hacer para determinar los costos? Es importante establecer costos a nivel de la inversión física. Sí, miren, es decir, en el momento que voy a construir la edificación, necesito determinar los costos para poder operar, y de esa forma sacar costos unitarios. Bien. Uno de los errores que nosotros cometemos cuando sacamos presupuestos son los costos imprecisos. ¿Sí? Son los costos imprecisos, los costos al más o menos, de tal manera que nosotros podamos establecer un presupuesto bastante cercano a la realidad. ¿Sí? Un presupuesto bastante cercano a la realidad, y cuando cometemos errores en los costos, esas imprecisiones nos pueden generar terminaciones de contratos o nos pueden generar pérdidas. Entonces es importante tener claro sobre los costos. Para esto es importante tener que poner atención a las señales del mercado, es decir, cómo está mi competencia, qué hace, qué vende, a qué precio lo vende, la capacidad adquisitiva del cliente, cómo lo tiene que hacer, de qué manera lo tiene que hacer. Realmente el mercado es un sinónimo bastante conocido, bastante familiar. Normalmente no dicen vaya a hacer compras al mercado, vamos a hacer compras al mercado. ¿Sí? Al mercado de Tarqui, mercado del centro, de los esteros, del nuevo Tarqui, entre otras cosas, ¿no? Sin embargo, hay un sinnúmero de definiciones en todos los ámbitos respecto a lo que es el mercado. Si bien es cierto que en ese contexto del mercado nosotros vamos a tener primero competencia, ¿sí? Competencia de forma interna, competencia de forma externa. Van a haber vendedores, van a haber clientes, y ambos tienen poder de negociación. Y lógicamente se va a generar ciertas amenazas por competidores nuevos, ciertas amenazas por productos sustitutos a nivel de competidor-proveedor o a nivel de distribuidor o consumidor. En el caso de consumidor, si es que nosotros tenemos cierta clientela, es decir, nuestros clientes que van a requerir de nuestros servicios profesionales, o competencia, en este caso, si hay otras personas que ofrecen los mismos servicios que nosotros estamos pronosticando. Bien, entonces, de esa manera, nosotros podemos establecer o hacer un análisis para poder determinar en qué mercado estamos. ¿Sí? Para poder determinar en qué mercado estamos. Sabemos que siempre en los mercados hay muchos compradores, existen muchos vendedores, pero habría que ver si hay muchos, pocos o un solo vendedor. Normalmente, este es el mercado ideal que se tiene. Sin embargo, hay muchas veces hay monopolio, es decir, una sola persona que es la única que tiene ese tipo de productos. Bien. Bien. En este aspecto, nosotros tenemos que saber que vamos a estar dentro de un mercado de una competencia perfecta. Esa competencia perfecta, nosotros vamos a indagar en que prácticamente hay una libertad de toma de decisiones, libertad de comercialización, en la que prácticamente quien va a decidir es el comprador. ¿Sí?
Cuando la competencia es imperfecta, pues ya va a haber ventajas de uno hacia otro y también se ve la forma como están haciéndose o generándose las transacciones. Cualquier pregunta, por favor, lo hacen a través del chat. ¿Cómo determinamos la viabilidad, ya sea de comercial o del estudio de mercado? Pues para eso nosotros tenemos muchas herramientas, entre ellas las más elemental, observación. Tenemos herramientas elementales como por ejemplo, si justifica o no justifica las ventas, si justifica o no justifica los precios en los que yo quiero negociar, entre otras cosas. Bien, aquí se necesita determinar cuánta cantidad, qué calidad de bienes, de productos, de servicios, qué número de personas van a requerir nuestros servicios. De acuerdo a eso, cómo planifico la entrega de los trabajos y dependiendo del tipo de trabajo. Particularmente un estudio de mercado, pues necesita tener la existencia o necesidad, siempre las va a haber. Siempre, por ejemplo, vamos a tener los procesos de compra-venta, qué cantidad queremos vender, cómo lo vamos a vender. Hoy en día pues se está utilizando bastante los delivery, tenemos que ver la implantación del proyecto, entre otras cosas. Más sin embargo, nosotros tenemos que establecer cómo recopilamos información. De esa manera vamos a tener una idea de los riesgos que va a tener nuestro negocio. Pero para esto nosotros debemos analizar históricamente cuánto se vendía. Actualmente, cuánto quiero vender y a futuro, cuánto desearía vender. Entonces, yo tengo que normalmente la proyección futura es equivalente al 5% de las ventas actuales. La investigación de mercado es importante, siempre a veces estamos llamando, preguntando que nos proformen, preguntando ciertos precios de productos, entre otras cosas. De esa manera empezamos a buscar cierta información, vamos a descubrir y a saber cómo está actuando la competencia. Hay muchos enfoques, nosotros podemos explorar, podemos determinar ciertas causales, describir esa investigación del enfoque de mercado. Ya dijimos lo que es un método científico. El método científico simplemente es observar, darle un toque formal, ver cómo se están comportando los datos, cuál es la creatividad que en este caso de la competencia o del comprador o vendedor, y en general pues cada uno aplicará las estrategias de tal manera que esas estrategias sean de gran ventaja para cada uno de los intervinientes en el mercado. Entre las características de una buena investigación de mercado, yo necesito tener valores y costos, pero definidos, afirmados, no inventados. No es saludable el escepticismo, es decir, estar con supuestos o qué pasaría si hago esto, entre otras cosas. La parte ética es importante establecerla y verificar cómo se debe establecer uno u otro aspecto característico. Bien. Este proceso de mercado implica básicamente cómo podemos nosotros definir, los aspectos de, ya lo estamos viendo allí, para nosotros es clave, es fundamental, es conocido, es básico que hay que definir un problema. Si defino el problema, yo puedo determinar también su objetivo, es decir, pasar de una situación empeorada a una situación mejorada. Empiezo a desarrollar el plan de investigación, recopilo información, hago el análisis de esa información y posteriormente se presentan los informes de resultados a través de una memoria descriptiva. En cuanto a las herramientas para recolectar datos, hay muchas maneras. Podemos hacer encuestas personales, telefónicas, por las redes sociales, entrevistas. Es decir, hoy en día tenemos innumerables herramientas para recopilar. Si nosotros vamos a brindar un servicio, ese servicio tiene que cumplirse. Si dice solo sentados, pues debería ir los pasajeros solamente sentados. Caso contrario, si no se cumple el servicio, lógicamente nosotros estamos dando mala imagen de nuestros servicios ante el mercado. Pues bien, hay que establecer qué voy a vender. Al inicio lo decíamos, al inicio de la BTC. ¿Vamos a vender productos, vamos a vender servicios o vamos a vender ambos? Dice que para poder retener a los clientes hay que darle más por menos.
al cliente le gusta, como quien dice, el valor agregado, le gusta la yapa, le gusta el descuento. Entonces tenemos que partir de allí. Tenemos que empezar a definirlo, cómo lo vamos a empacar, cuáles serán nuestras características del producto, qué niveles de profundidad, de alcance, de delimitación tendrá nuestro producto, cuál es la naturaleza del producto. ¿Sí? Tenemos que buscar una diferenciación cuando identificamos el producto de acuerdo a sus características, en cuanto a precio, en cuanto a calidad, servicio al cliente, servicio post, garantía técnica, etc. Entonces, de acuerdo al producto, nosotros podemos verificar las conveniencias, podemos verificar las compras, si es un producto especializado, si no es buscado, y cuál será la característica del comportamiento del mismo. Bien, entre esas características, normalmente, si vemos un servicio realmente, yo sí puedo establecer en estos instantes que lo que más dinero, más ingresos me está dando es el servicio, es decir, lo que yo llamo consultorías. Es algo intangible, no lo puedo separar de mi naturaleza, de mi ser innato, pues lamentablemente eso sí tiene una naturaleza perecedora, pero tiene variabilidad de acuerdo a lo que se necesita al alcance en cuanto a los tiempos de entrega y costos de tarifas que se puedan cobrar. Ya habíamos hablado de las decisiones y variaciones del producto en cuanto a su naturaleza, ¿verdad? Su empacado, marca, cuál será la etiqueta que yo le tengo que poner, entre otras cosas, y de esa forma darle una presentación adecuada que nos llame la atención. El producto o servicio, si bien es cierto que a través del tiempo y de acuerdo a los volúmenes de venta, va teniendo una variación durante el tiempo, ¿sí? Las ventas serán bajas cuando recién está introduciendo el producto y también cuando el producto ya esté prácticamente desactualizado, ya esté obsoleto. Y las ventas empiezan a aumentar cuando llega más que todo a su máximo tope de madurez. Es decir, tiene una subida hasta ese momento y tiene precios de bajada. Entonces, al inicio es por eso que ustedes ven que empiezan con promociones, con precios de introducción, hasta tener un precio total y este se sigue manteniendo si es que yo aquí hago un relanzamiento del ciclo del producto. Bien, entonces, así como también tenía sus características del producto, de acuerdo a cómo vayamos viendo, de acuerdo a las utilidades o costos y la competencia, yo puedo ver las características detalladas en este cuadro. ¿Sí? Entonces la tenemos allí. Para esto, es importante al cliente determinarle los atributos de acuerdo a las necesidades o problemáticas insatisfechas y lógicamente está preguntando cuál es el mío y ya prácticamente lo identifica, ¿no? Es decir, que sea evidente, no que el cliente esté adivinando. Bien, en el mercado hay una demanda. La demanda no es más que los compradores. La demanda son los compradores. Los compradores es el que anda buscando, el que requiere, el que necesita un producto, un servicio en cantidades y a precios convenientes. Bien, entonces, esa demanda, realmente hay una demanda que sí está satisfecha y otra demanda que no está insatisfecha. Es decir, que hay personas que ya no necesitan quien les vende porque saben dónde comprar, mientras o hay clientes que no tienen los productos que andan buscando. Esa es la demanda insatisfecha. La curva o la expresión de demanda es prácticamente una recta con una inclinación hacia la izquierda, ¿sí? Con una inclinación hacia la izquierda. Observamos que entre menos productos compro, más pago, más productos compro, menos pago. Es decir, al por mayor me sale mucho más barato. En cuanto al análisis de la demanda, es importante establecer las preferencias del consumidor. ¿Qué quiere el consumidor? ¿Cuál es el precio? Pero también yo tengo que ver los ingresos del consumidor. Si quiero poner un negocio, quiero dar servicios a clientes de bajos recursos económicos, entonces los precios deben estar acorde a lo que ellos tengan ingresos. O darle productos sustitutos de acuerdo a los tipos de demanda que esto vayan teniendo, ¿sí? En este momento, pues, la demanda tecnológica prácticamente en los tiempos de pandemia, que ya vamos a tener casi un año, se ha visto acelerada, hubo la necesidad de estar comprando los recursos tecnológicos.
Podemos ir viendo también cómo va creciendo el producto de acuerdo si este es innovador, si se lo adapta, si tiene una mayoría temprana o tardía o si está el producto rezagado. Entonces, en ese sentido, yo puedo establecer el ciclo de la demanda, el ciclo tecnológico, el ciclo de vida. Pueden observar que el ciclo tecnológico es un intermedio entre el ciclo de vida del producto y el ciclo de vida de la demanda. Es decir, siempre va a estar intermedio, la tecnología no va a desaparecer nunca. En ese mismo sentido, nosotros tenemos que buscar históricamente cuántas personas compraban, cuántas personas compran en este momento y cuántos comprarían a futuro. ¿Sí? Yo tengo que hacer estimaciones y vuelvo a reiterar, esas estimaciones futuras es del 5% incrementadas de forma anual. Realmente sí, el mercado se segmenta, es como un pastel, es como una torta en una fiesta. De acuerdo a la cantidad de personas, esa torta tiene que alcanzar. Si son pocas personas, me alcanza mayor porción. Si son menos personas, perdón, más personas, me alcanza menos porción. Entonces, como se dice normalmente dentro de la parte comercial, el sol sale para todos. Todos venden algo, aunque sea venden. Y cada uno va a determinar su sostenibilidad, su permanencia en el mercado, dependiendo de las estrategias y de cómo apalanque los costos y financie sus presupuestos. Ya hemos hablado en este caso de la demanda, que no son más que los consumidores. Los consumidores pueden ser a nivel grupal, institucional o individual. Demográficamente, ese mercado consumidor va a depender del sexo, de la edad, de los ingresos, de la nacionalidad, entre otras cosas. Geográficamente va a depender de qué tan grande quiera usted distribuir a nivel del país, regional, departamental, municipal, cantonal, etcétera, barrio. Psicográficamente, dependiendo del ciclo de vida y dependiendo del nido de mercado, nosotros vamos a establecer esa demanda. Pues bien, ahora yo necesito que interactúe compradores y vendedores, es decir, vamos a tener ingresos, vamos a tener cantidades vendidas, vamos a tener egresos dependiendo de lo que el cliente quiere. Bien, dice que lo que sirve para un cliente puede no servir para el próximo. No necesariamente tengo que hacer productos adaptativos a la medida. Puedo hacer productos genéricos que se adapten a todos los clientes y de esa manera yo puedo ofertar. Es decir, tengo ya ahora también un vendedor. Si no hay vendedores, no hay compradores. Y si no hay compradores, no va a haber quien venda. En otras palabras, esa oferta de los productos como idea de recursos va o tiende a desaparecer. En este momento de pandemia desaparecieron prácticamente los bares, discotecas, los que hacían conciertos. Bueno, ahorita se buscan la forma virtual por streaming de hacerlo, ¿no? En cuanto a las discotecas, sí, se lo han estado haciendo de manera virtual. He visto algunos. Cansado. Yo trabajo, cansado, yo trabajo. ¿Ah? He visto algunos videos en donde ya la discoteca también hace sus situaciones virtuales. Entonces, todo es estratégicamente cómo lo puedo empezar a establecer hacia un nicho de mercado llamado clientes. Bien. Ese mercado ya nosotros lo pudimos establecer como una información básica ahora con estudio de oferta, que es casi similar. Tengo que observar quiénes son mis compradores, a cuánto estarían dispuestos a pagar mis productos o mis servicios, entre otras cosas. Bien. Entonces, yo empiezo a establecer ahora, ¿sí? Un producto, ¿sí? El precio, si compro dos productos, ¿sí? Va a tener un valor de 8. Si compro 10 productos, los puedo vender a 1, es decir, precio al mayorista. Pero cuando yo hago la negociación, se torna un equilibrio en el mercado, es decir, un acuerdo de satisfacción entre vendedores y compradores. Ese punto de equilibrio es prácticamente el mejor precio para el comprador y para el vendedor. Es decir, que al vendedor le conviene vender 4 unidades a $6 y no vender 8 unidades a $2, ¿sí? No vender 8 unidades a $2. El vendedor sí le convendría, pero en cambio el señor no le va a vender porque estaría perdiendo.
En cambio, el comprador no le conviene comprar, vamos a ver por aquí, 2 unidades porque pagaría 8 por 2 unidades. Pero si lleva 4, está descontando un 25%. Lo que pueden observar entonces es que no el que vende más es el que más gana, ni el que compra más es el que más gana. Siempre hay ese equilibrio del mercado. El punto de equilibrio me determina la maximización de ganancias para el vendedor y la maximización de ahorros para el comprador. Entonces yo necesito ver las inflaciones, necesito ver situaciones históricas. Hoy en día se nos está viniendo una preocupación incierta. Dentro de unos meses tenemos elecciones, prácticamente con nuevo gobierno, en la que no vamos a saber qué tipo de efectos vamos a tener. Pero hay que hacer un comportamiento referido y esperado. Para esto empiecen a buscar estrategias de acuerdo a la profesión, que en este caso es la informática de parte de ustedes. Vean la situación de la oferta actual, cómo está caracterizado ese mercado, cómo se ha comportado en este año de la pandemia, qué ha pasado con la informática. ¿Sí? De ustedes hubiese aprovechado no solamente estar estudiando, sino empezar a sacar soluciones informáticas que muchas personas ya se adelantaron y lo han comercializado y están haciendo uso. ¿Sí? La semana pasada veía una aplicación móvil para delivery de solamente ventas de bebidas, en este caso cervezas, ¿sí? Podríamos nosotros empezar, y empezó por Guayaquil, empecemos a hacerlo por Manta. Lamentablemente, cuando el producto nosotros los ofertamos, hay un sinnúmero de aspectos a considerar. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es la utilidad? ¿Qué volumen vamos a vender? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a promocionar? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a promocionar? Por ejemplo, hace poco empezamos nosotros la promoción, ya voy a buscar por aquí, empezamos a buscar la promoción del Centro de Transferencia de Tecnología, ¿sí? Déjeme ver si lo puede, si coge. Bien. A ver, Brian, mucha demanda para los programadores. Mucha demanda. A ver, eso tú me estás queriendo decir, Brian, que hay bastante, clientes. ¿Eso me quieres decir? Hola, Brian. Ah, no, que últimamente estamos mirando bastante en trabajos y han estado saliendo bastante empresas que quieren desarrolladores Ya, en estos últimos. perfecto. ¿Tú eres desarrollador, Brian? Sí, me dedico a esto, estudiando programación bastante. Ya, y tú estás dentro de ese nicho, es decir, estás incursionando con esa demanda Claro, de programadores que hay ahorita. sí, mayormente he visto en Quito y Guayaquil, más allá, que está No, no, que no. llama Puede ya. que te conozcan, lo puedes hacer inclusive hasta de manera virtual. Bien, yo acabo de pegar ahí una imagen, el Centro de Transferencia de Tecnología. Habíamos hablado de la oferta, la empiezo a hacer, ¿no? Nosotros en este momento, a través de la facultad, tenemos un centro de transferencia de tecnología de la cual soy el gerente, el director ejecutivo. Entonces, están invitados todos, están invitados, ¿sí? Si no saben cómo llegar al mercado, nosotros les haremos promoción a través Centro de Transferencia Tecnológicas, de la FAXI. ¿Sí? Hacemos consultorías, capacitaciones, desarrollo de aplicaciones de acuerdo a lo que quiera el cliente, servicio técnico de hardware y software. Si alguien quiere hacer servicio técnico de hardware o software, lo podemos ofertar a través del centro. Ya lo empezamos a hacer. ¿Sí? El DIRSI es la que nos está ayudando a promoción, que es la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional de la ULIAN. ¿Sí? Bueno, en cuanto al diseño, lo único que es el diseño nuestro es el logotipo con el que está aquí, el resto lo hizo el DIRSI, ¿no? Pues se le solicitó que nos promocionen y con gusto nos hicieron esto. Bueno, no, me pareció bastante aceptable, sí me gusta. Se lo socializó con la señora decana y algunos compañeros, ¿no? Entonces, observen que sí podemos, nosotros sí podemos
realizar ese tipo de situaciones. Bien, entonces, no solo que sea Brian, sino que sean casi todos, empiecen ya a incursionar, saquen provecho de las problemáticas que tenemos. Bien, aquí tenemos un gráfico en la que se me aprecia mucho las pérdidas y ganancias. Esas pérdidas y ganancias van a depender del punto de equilibrio, van a depender de las ventas y van a depender de los gastos. Si los gastos son más altos, estas ganancias se van a hacer más pequeñas. Si los gastos son iguales a los ingresos, prácticamente no voy a tener ganancias, sino que las pérdidas es probable que se pongan en un punto de un riesgo tal, de tal forma que ponemos en riesgo nuestro negocio. Bien, ahora sí, miren, he dejado para lo último prácticamente el precio. El precio es lo más importante para el comprador y para el vendedor. Va a definir el nivel de los ingresos. ¿Sí? Es el que me va a determinar las ganancias o rentabilidad. Bien. El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o un servicio y en la que el cliente está dispuesto a pagar. ¿Sí? Me orienta las utilidades, las ventas y el statu quo. Eso es en cuanto a la fijación de precios. Los precios fluyen en todo nivel, ¿no? Nacional, regional, internacional. Dirá, bueno, yo puedo importar o este dispositivo, esta computadora en Estados Unidos me va a costar 500, 600 dólares, aquí en Ecuador me va a costar 800, 1200 o 1500 dólares. Entonces, es la modalidad que vamos a tener influencias para determinar los precios. Sí, de acuerdo al precio de la competencia, va a tener esa variación. Podríamos tener productos sustitutos, podríamos tener nosotros productos complementarios con precios de producción y distribución, ciertas características especiales de acuerdo a lo que nosotros nos tengamos dentro del comportamiento del mercado. Los precios son condicionados, sí, son condicionados. Hay un marco legal, tampoco puedo poner un precio excesivamente caro, tampoco puedo poner un precio excesivamente caro, puesto que vamos a establecer ciertos problemas legales. Va a tener un condicionamiento de acuerdo al hábito de compras y competencias o las ventas, en cuanto a los objetivos de las empresas, con elasticidades, costos o ciclos de vida, ¿no? Entonces, hay condicionamiento de los precios, así también en las ventas, de acuerdo a si lo vamos a hacer con precio de contado, si lo vamos a hacer con precio de crédito, entre otras cosas. Cuando hablamos de precio, ya hay que también empezar a ver los cálculos, ¿no? Empezamos a ver cómo se calculan los precios. Bien, podríamos nosotros tener un producto X y en algún lugar ver que el producto vale 10 dólares con 10 y en otro lugar vale 9,90. Vemos la diferencia de 20 centavos. Entonces, eso va a depender si se hizo el análisis del costo o el cálculo con precio del margen sobre el precio o margen sobre el costo. ¿Sí? Precio del margen sobre el precio o margen sobre el costo. Entonces, ahí tenemos los cálculos. Nosotros vemos que el costo unitario es el mismo, pero acá tenemos 1 menos el 10%, 1 más el 10%. Lógicamente, el denominador se hace más pequeño, el resultado va a ser más grande. El denominador se hace más grande, el resultado va a ser más pequeño. Es un juego de números, es un juego de palabras, pero resulta así. Las utilidades va a depender básicamente de los ingresos menos los ingresos, y ahí vamos a tener la utilidad total, es decir, sería la ganancia. ¿Cuánto me estoy ganando? Es muy diferente a cuánto voy a cobrar. Hay muchos criterios para poder establecer los precios, ¿sí? Deben ser flexibles, deben ser orientados al mercado y tener o que cumplan con los objetivos de la empresa. Hay estrategias diferenciales que determinan o discriminan los precios, precios éticos, con rebajas, con descuentos de acuerdo al mercado, y es lo que se ve y se lo avisoró cuando se reactivó la economía después de la pandemia, es decir, por el mes de septiembre, octubre, luego se volvió a ver ahora en diciembre, fin de año,
empezó nuevamente la cadena o el desencadenamiento de cómo está el comportamiento del mercado. Es importante ver los precios de las competencias, los precios primados, de contados, con ventas o con pérdidas. Normalmente a pérdida, es decir, si algo me costó $5, lo vendo a 3, antes que ese producto deje de ser obsoleto y pierda el 100%. Hay precios psicológicos. Normalmente te dicen, por la compra de 2, lleve el tercer gratis. ¿Sí? Por la compra de 2, lleve el tercer gratis. ¿Qué es lo que hacen? Que uno te vale $20. ¿Sí? Si son 2, te valen 40. Si son 3, te valen 60. ¿Qué es lo que te hacen? Es que te dicen, el primer par te vale 40 y si lleva el segundo par te vale 20, a mitad de precio, ¿sí? Y te sacan el valor de $60 por los precios de 3. O te dicen, pague 60 y no lleve 2, sino que lleve 3. Ya te están sumando. Psicológicamente nos están engañando. De acuerdo a la línea de producto, los precios también pueden ser establecidos. Normalmente a veces nos embarcamos, no pensamos, tomamos decisiones sin pensarlo y tenemos que empezar a ver precios en la que tengamos pérdidas. ¿Cómo vamos a vender? Hoy en día ya esto se va a quedar, creería, para siempre, los canales del delivery. En vez de estar saliendo, pues yo prefiero llamar, así me cobren $3, $1 más, que es lo mismo que me voy a gastar y no voy a perder tiempo. Es decir, tengo que ver cómo complazco al cliente llave en mano en su propia casa. Lo pongo en el sitio, en el momento que el cliente me lo pide o con 24 horas de anticipación, entre otras cosas. Lamentablemente, el producto casi siempre cuando llega al consumidor tiene una variedad de intermediarios. Esos intermediarios hacen que el precio crezca, es decir, se ponga más caro. Lamentablemente, el sentido del dólar o la desesperación por querer vender hace que se esté encareciendo las cosas. Bien. En cuanto a los canales de comercialización, hay un sinnúmero de canales de comercialización. Hoy en día, pues, utilizamos bastante los delivery, utilizamos bastante la modalidad virtual o del internet, en donde ya hacemos transacciones de tal forma que nosotros podamos establecer qué es lo que más nos conviene. Bien. Finalmente tenemos la promoción y publicidad. La promoción y publicidad, pues, es importante. Aprovechen, busquen los canales, los medios en los que pueden ustedes hacer propaganda. Si esta propaganda a través de las redes sociales es gratuita, mucho mejor, ¿sí? Empiecen a identificar el patrocinador, empiecen a determinar el tipo de productos o de servicios. Hay muchas formas, entonces, de que utilicen herramientas de promoción, muchas formas de que empiecen ustedes a establecer ciertos estudios de mercado o, si trabajo para una empresa, miren lo que estoy consumiendo. Normalmente en las concesionarias de vehículos, por ejemplo, Chevrolet, y la mayoría de trabajadores tiene Hyundai y tiene Mazda, o trabajan en Hyundai y tienen Chevrolet, tienen Kia, entre otras cosas. Bien. Hay muchas técnicas de proyección de mercado. Normalmente nosotros sabemos que se me incrementa esa proyección en un 5%, es decir, multiplicamos por un factor de 1.05, que corresponde al 5%. De esa manera, más fácil, hagan las proyecciones de mercado. En cuanto a la efectividad del mercado elegido, pues es importante ponerse en este plano, sin descuidar la precisión y sin descuidar la objetividad. Siempre estén en un plano conservador, con sensibilidad que puede subir o puede bajar los comportamientos de mercado, de tal forma que no corra riesgo ni de pérdidas, más que todo en cuanto a impactos que perjudiquen al negocio. Ya les dije, hay muchas maneras en cuanto a los métodos de proyección. El método Delphi, pues, es uno de los más utilizados técnica y de manera formal,
y que además esto me permite para temporadas de elecciones hacer las proyecciones del exit poll o voto a boca de urna. Bien, finalmente pues un estudio de mercado, y que ustedes lo podrían hacer primero, es definiendo un problema, identifiquen las diferentes fuentes de información que vamos a obtener para poder establecer todos los informantes claves. Acuérdense en el análisis de involucrados, empiecen a recopilar la información y todas las bases empíricas y formales que requieran para el negocio, empiecen a hacerle el análisis, la elaboración de los resultados y finalmente un informe. Queridos alumnos, esto es lo que deben tener claro en un estudio de viabilidad técnica y comercial para poder emprender un negocio. Ya vimos que no solamente es importante saber preparar un proyecto, sino también saberlo cómo vender. Por favor, si hay preguntas, pueden hacerlas. Vamos a ocultar las dudas que ustedes tengan al respecto. Preguntas, jóvenes. Bien. No hay preguntas. Bien, de mi parte era lo que tenía preparado para la clase de hoy. Era lo que tenía. A ver, algo pasó con mi cámara. Bien, les decía que era lo que tenía preparado para el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Dios mediante nos vemos y en el transcurso de mañana y el miércoles tendrán su promedio, lo mismo que serán socializados, queridos alumnos. Que pasen bien, una buena noche y que descansen. Hasta pronto. Chao, chao. Sí, gracias. Buen día. Buenas. Gracias, chao.